ransomware, cuando lo que conocíamos que eran los vectores de ataque hace 2 días, puede ser que hoy hayan cambiado. Pero también, qué difícil de hablar de respuesta a incidentes en ransomware, porque en muchos de los casos realmente no estamos respondiendo, estamos reaccionando con lo que tengo a la mano, con lo que hay allá. Me he dedicado al tema de respuesta a incidentes del lado privado cerca de 15 años. Sin embargo, yo vengo del medio gubernamental, de crear equipos de análisis forense digital, inteligencia digital, y que cuando lo empiezas a tratar de unir, te das cuenta que cada quien está viendo o velando por ciertos intereses. Como uno de los editores de la guía práctica de la creación de CSIRTs de la OEA, de la cual platicaré también un poco al final, me empecé a dar cuenta también de una situación, y que es que la respuesta a los incidentes por parte de equipos de respuesta a incidentes sectoriales o nacionales es completamente diferente a como normalmente estamos acostumbrados dentro de una organización a realizar dicha respuesta. Sin embargo, también hay cosas similares, y es parte de lo que vengo a platicarles. ¿Qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que sí estamos haciendo? Pero para ello tenemos que empezar a hablar de los retos. Recuerdo claramente que en algunas de las jornadas de hace algunos años, yo les decía a muchos de ustedes, si es que ya los había visto, que una de las mejores formas de poder llegar a prevenir el ransomware era evitar que los servidores salieran a Internet. Y esto es por una cuestión supernatural, una cuestión de que normalmente no nos preguntamos cómo funciona ese código malicioso. El código malicioso, como el ransomware, lo que busca es un vector de ataque, una forma de entrar a la infraestructura. Una vez que se encuentra dentro, ese ejecutable lo que va a tratar de hacer es movimientos laterales para tratar de afectar la mayor cantidad de servidores. Pero tiene que haber un momento donde este código malicioso tiene que lograr tocar Internet para intercambiar la llave de cifrado. Las primeras versiones de ransomware utilizaban la misma contraseña para todo, al igual como lo hace el 82% de las personas. Pero se dieron cuenta que entonces tenían que cambiar y generar una llave específica para cada uno de los cifrados. Si tú bloqueas el acceso de que los servidores no salgan a Internet, simplemente no puede llegar a intercambiar la llave, va a seguir infectado el sistema, pero no va a cifrar la información. Era una solución tan simple que funcionaba muy bien. Pero ¿qué está sucediendo? Estamos viendo que esto está cambiando completamente. Lo primero, que cada vez la motivación para que alguien logre meterse al negocio del ransomware es cada vez más rentable. Es decir, que tiene una motivación económica que les permite el voltearlo a ver. Y eso lo verán, o lo vieron el día de ayer, cuando alguno de mis compañeros habló de Ransomware as a Service, donde alguien sin conocimientos hoy en día puede llegar a contratar una plataforma para cifrar servidores. Hoy en día basta con una vulnerabilidad, una falla en una configuración, una ingeniería social para vernos afectados. Cuando el atacante necesita una sola puerta, nosotros tenemos que brindar todas, haciendo que entonces estadísticamente nosotros estemos del lado equivocado. Y esta evolución de tácticas empieza a ser cada vez mucho más crítico. El uso de inteligencia artificial, el uso del Ransomware as a Service, y particularmente algo que nos acabamos de dar cuenta que ha llegado a evolucionar el ransomware hace un par de semanas. Ransomware que está logrando cifrar remoto. Es decir, que con un equipo que se vea vulnerado, si ese equipo es un equipo endpoint de un usuario y el servidor no tiene acceso a Internet, pues uno diría estaría protegido. Bueno, lo que ahora están haciendo utilizando proxies. Entonces, el equipo, el endpoint, está cifrando la información del servidor porque tiene acceso, haciendo que entonces esto sea cada vez más preocupante. ¿Hacia dónde vamos a ir? Y entonces la pregunta clave es, ¿qué quieres llegar a hacer dentro de tu organización? ¿Responder o reaccionar? Para aquellos que son de equipos de respuesta nacionales o sectoriales, la pregunta cambia un poquito. ¿En qué tenemos que empezar a hablar con nuestra comunidad atendida para lograr que estén listos para entregarnos información? Porque al igual que un equipo de respuesta a incidentes sectorial o nacional, le pasa exactamente lo que me pasa a mí. Antier, llegaba yo a Panamá. Estaba listo para empezar las actividades, ir a la cena, cuando recibo una llamada diciendo, Andrés,
nos cayó ransomware. Y me encanta porque siempre que alguien me habla con un problema, baja la voz como si el atacante estuviera junto a ellos. ¿Qué pasó? No podemos entrar a nada. Una institución financiera que perdió 800 servidores y que necesitaban regresar a la operación lo más rápido posible. Una de mis primeras preguntas era, ¿y estás preparado? Sí, tengo un plan de respuesta a incidentes que mandé a hacer. Es una serie de documentos que dicen qué es lo que tengo que hacer. Bueno, ya empezaste a hacer, ¿qué has hecho dentro de ello? Es que no sabemos por dónde empezar, por eso te estoy hablando. Y entonces es donde vemos que aunque tengamos mucha documentación, puede ser que no estemos respondiendo, sino que estemos tratando de reaccionar. Al igual como el día de antier, me pasé 4 horas entendiendo la infraestructura, 4 horas entendiendo sus procesos críticos, 4 horas tratando de obtener información antes de empezar a reaccionar para saber a qué me iba a enfrentar. Un equipo de respuesta a incidentes sectorial o nacional que esté trabajando con una comunidad atendida que no se ha empezado a preparar a saber qué es lo que tiene que entregar, nos va a generar una curva de aprendizaje que puede llegar a tomar días antes de que empecemos a accionar. Y eso es una gran preocupación, porque entonces, dentro de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, creo que tenemos una ceguera ante el ransomware. Una ceguera particularmente desde el punto de vista de visibilidad. No sabemos con qué bitácoras contamos, no sabemos con qué infraestructura. Es más, les voy a platicar la mejor experiencia que tuve hace un par de años. Llego a uno de los bancos más importantes de México para atender uno de los incidentes de intrusión. Y cuando le pido al equipo en el War Room que necesitaba que me explicaran la topología o que me entregaran un mapa de red, llegaron con 5 versiones completamente diferentes. Porque seguridad lo veía de una forma, infraestructura de otra, desarrollo de otra. Tuvimos que empezar a seguir cables. Los RJ45 empezamos a tratar de ver por dónde iban y a dónde nos iban a llevar para encontrar dónde estaba. Eso hace que cuando hay un incidente, si yo estoy respondiendo, sé qué hacer. Si yo estoy reaccionando, empezaré con la clásica de, fue tu bronca, güey. Yo te dije que pusieras la doble autenticación. Y empiezan los problemas internos, tanto en empresas públicas como privadas, en vez de tratar de ir todos hacia un mismo objetivo. Inclusive me ha tocado a aquellos que cuando están en el incidente, esta incertidumbre va hasta el tema de, no, eso no me toca a mí, y se empiezan a ir. ¿Saben cuál ha sido el caso más complejo que me ha tocado desde un punto de vista de incertidumbre? Justo después de que cayó el ransomware, estábamos iniciando el War Room y al día siguiente no llega el director de sistemas. Le había dado un infarto. Ahí está más complejo, porque ahora ya no tienes fuente de información. El poder llegar a tener documentación actualizada puede ser un parteaguas. Tener muy claro cuáles son los roles y responsabilidades cuando estamos atendiendo el incidente y tener claro temas como ¿en qué momento este incidente se convierte en crisis? Porque respuesta a incidentes es la parte técnica. En el momento en que lo convertimos a manejo de crisis, tenemos que involucrar decisiones del negocio. Haciendo un tabletop hace un par de meses, un ejercicio de simulación, que un tabletop es para la alta administración, no es tan técnico. Empiezo a platicar, empiezo a revisar y al momento de la ejecución, nos volteamos con la gente técnica y les decimos, ¿tienes un plan claro de cuál es la criticidad de los sistemas para empezar a levantarlos uno por uno? Y dicen, sí. Me muestran el plan. Les digo, esto está mal, pero lo vemos después. No era materia del tabletop, esto tenemos que revisarlo. Estaba muy interesante porque empezaban a poner los sistemas críticos y eran, obviamente, los más críticos desde el punto de vista del negocio. Pero al final venía el servidor Active Directory y el que validaba todas las identidades de todos los anteriores. Es decir, que si levantaban todo, no podían llegar a loguearse a ninguno de los servidores. Temas tan sencillos como esos, de platicar con el negocio y entender que hay un tema de crisis y hay un tema de respuesta a incidentes, es clave. Preguntas como ¿pagamos o no pagamos el rescate? La implicación legal, si lo va a pagar una aseguradora, si nosotros vamos a pagar, porque inclusive lo que me ha pasado en algunos de los casos es que tenemos la aseguradora, que la aseguradora vea.
y cuando empiezas a leer la póliza de seguros, dice que la aseguradora te reembolsa el pago, pero tienes que tú encontrar a alguien que paga. O sea, hay tantas cosas que hay que definir antes de que suceda. Y obviamente el tema de las implicaciones legales y reputacionales. Legales desde la perspectiva de que sabemos perfectamente. En los Estados Unidos ha dado una opinión de que el pago del rescate puede llegar a considerarse un financiamiento al terrorismo. Y entonces, ¿cómo nos pondría reputacionalmente? Y la otra es también ética. ¿Qué pasa si sale allá afuera que la organización, ya sea pública o privada, decidió pagar un rescate? Es tantas cosas que tenemos que ver, que cuando me puse a tratar de reflexionar, pues es lo que hacemos los mexicanos con los temblores, con los sismos. Los mexicanos sabemos perfectamente que tenemos que tener una maleta de vida con nuestros documentos, con las cosas que vamos a necesitar para que en el momento en que tiemble salgamos corriendo con la maleta y si algo llega a pasar, tengamos la capacidad de sobrevivir. Esa resiliencia. Y entonces, cuando le preguntas a un CISO, cuando le preguntas a un responsable de seguridad en ambiente público, cuando les cae un ransomware, ¿qué es lo que quieren llegar a hacer? ¿Cuál es la primera cosa que quieren llegar a hacer? Recuperar. Si tú le preguntas a alguien, cuando te cae ransomware, ¿qué quieres hacer? Recuperarme. Y creo que está mal, porque necesitaríamos hacer estas 4 cosas. Y es muy sencillo. Si yo me paro en este momento, en el hoy, así el hoy como están ustedes en sus lugares, yo tendría que buscar hacia atrás. Quiero llegar a saber qué pasó ayer. Quiero llegar a ver hacia el futuro. Y quiero llegar a saber el hoy. Investigación es el ayer, contención es el hoy, monitoreo es el futuro y recuperación es parte de ese futuro. Pero si yo recupero y no investigué cómo fue que me afectaron, voy a tener la posibilidad de que me vuelvan a vulnerar en los pocos horas o días. Si yo no estoy conteniendo y simplemente traigo los respaldos, los vuelvo a poner, pues no estoy realmente reaccionando. Yo no estoy respondiendo, estoy reaccionando. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Creo que tenemos que ir hacia entender que ya seas una empresa pública, privada, y si eres un equipo de respuesta a incidentes nacional o sectorial, tienes que pedirle a tu comunidad, o tú mismo tienes que hacerlo, tener información actualizada. ¿Qué sistemas tienes? ¿Qué otros sistemas no tienes? ¿Quién va a detectar un posible incidente? Y aquí viene una función clave. ¿El SOC realmente está viendo posibles incidentes o está viendo alertas que convierten en incidentes? ¿Quién va a declarar el incidente? Porque en muchos de los casos lo que estamos viendo son alertas que van y vienen. Inclusive, si me apuran un poco, creo que no estamos en el nivel de madurez de que el SOC pueda llegar a ver lo que queremos llegar a ver. ¿Cuántos de ustedes han hecho un ejercicio donde ponen a su red team a generar una lista acerca de las los ataques que me gustaría llegar a validar que el SOC los alcanza a ver? Pocos. Imagínense, el equipo ataca a ver si el SOC alcanza a verlo. No lo veo. Pues muévele. Voy otra vez. ¿Ya lo ves? Sí, ya lo veo. Y ese es hasta donde normalmente nos quedamos. Si le vuelves a preguntar al operador, bueno, ¿ya lo viste? Sí, me llegó una alerta. ¿Qué es? Me llegó una alerta. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Es un incidente o no es un incidente? ¿Cuántas veces encontramos una vulnerabilidad crítica dentro de la infraestructura y decimos, hay que parcharla? Yo no creo que sea nada más así. Yo lo que creo es, hay una vulnerabilidad crítica, avísale al equipo de respuesta a incidentes que pueda llegar a hacer una investigación para ver si alguien ya la explotó. Y nos da una razón de ser de un equipo de respuesta a incidentes. El definir claramente las líneas de comunicación y los protocolos que vamos a estar utilizando y desarrollar planes de respuesta a incidentes incluyendo playbooks. Y aquí voy a soltar con un problema que traigo alrededor de los playbooks. Los playbooks la gente piensa que son recetas de cocina, cuando los playbooks deberían de ser, ¿han visto el fútbol americano? Los playbooks de la defensa, un playbook del fútbol americano lo que dice es, tienes que cubrir esta área. No te está diciendo tienes que agarrar a la persona y tirarla. Te está diciendo alrededor de más o menos qué es lo que tienes que hacer. Aquellos que están haciendo playbooks donde piensan que son recetas de cocina, no están buscando responder.
porque si no se cumplen exactamente las cosas, van a tener que cambiar completamente el plan. Entonces, otro de los grandes problemas es pensar que ciberseguridad es respuesta a incidentes. El equipo de respuesta a incidentes de repente dice, es que tenemos que segmentar. No, segmentar le toca a ciberseguridad, es un tema preventivo. Respuesta a incidentes puede llegar a ser una recomendación. Oye, tengo que limitar el internet a servidores o hacer el parcheo o concientización. Todo eso cae del otro lado. ¿Qué tendríamos que entonces estar revisando como responsables de seguridad o CISOs? Que se haga de la parte de respuesta a incidentes. Documentar la infraestructura y los lugares de donde tienes bitácoras. Datos claves de contactos de proveedores y personal clave. Ubicación de los planes de respuesta a incidentes. Y déjenme hacer aquí un pequeño comentario. En una organización que estábamos apoyando, ya estaba el plan, súper bonito, playbooks, sabían perfectamente, hacían tabletops y simulaciones. El día que tuvieron el incidente, lo que se vio comprometido era su biblioteca de documentos. ¿Dónde estaba el plan de respuesta a incidentes? Y no tenían ni siquiera impreso algo. Volvemos a esa maleta de la vida que les digo del mexicano, por lo menos de la Ciudad de México, donde tenemos los temblores. En esa maleta yo tengo una impresión de los datos de contacto de mi familia más cercana, porque muy probablemente si algo le pasa a mi teléfono celular no me voy a acordar. Algo tan sencillo como eso. ¿Y quién nos acompaña en el proceso? Porque ustedes, si son una empresa privada, no quieren que les pase y en ese momento digan, le tengo que hablar a Andrés. No, contáctenlo antes. Acérquense a su CECIR local, acérquense a su CECIR sectorial, nacional. Traten de establecer un contacto y decir, oye, aquí estoy. Yo hago un chiste muy malo, y perdón por el tipo de chiste. Los que nos dedicamos a respuesta a incidentes somos como los proctólogos. Nadie quiere venir conmigo, nadie quiere decir que vino conmigo, pero todo el mundo algún día llegará. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Si en algún momento voy a hablar contigo, habla conmigo de una vez, para que conozcamos y me digas qué te preocupa. Para que yo te diga qué es lo que voy a necesitar en el caso de que necesites apoyo de respuesta a incidentes. Y eso nos puede llegar a lograr el cambio. Y en ese sentido, lo que decía Diego hace unos momentos, la posibilidad de intercambiar información es clave. La información que tú tienes, también lo comentó Alison, no te la quedes tú. Y entonces ahí viene una parte súper importante, particularmente para instituciones privadas. Es que el de legal no me deja. Está bien, que no te deje. Busca una forma de anonimizar la información y compartirla de otra forma. Pásaselo a tus amigos y que tus amigos sean los que formalmente lo entreguen, o ya sea por medio de un MIS, por medio de un CECIRT, y que logremos entre todos el tener la información correcta. Responde, no reacciones. Mucho de lo que estuve hablando está basado también, específicamente cuando hablamos de CECIRT nacionales y sectoriales, en la guía que se hizo para la OEA, que ahorita voy a platicar. Pero, ¿qué quiero concluir? Evalúa tu visibilidad. Cuenta con un equipo de respuesta a incidentes. Y si no lo puedes llegar a hacer tú, busca a alguien externo que te ayude. Puede llegar a ser inclusive hasta híbrido. Prueba el equipo de respuesta a incidentes, que sepan qué hacer cuando llegue un incidente. Promueve el intercambio de información y experiencias. Y yo creo que lo que he aprendido en todas estas jornadas y en los eventos que normalmente me invitan, ofrece ayuda a quien lo necesite. No estés esperando a que a ti te hablen, tú ofrece la ayuda. Y eso va a ser mucho más fructífero para toda esta comunidad. Les recomiendo de nuevo que busquen la guía de la OEA sobre la guía práctica para CECIRTs, un modelo de negocio sustentable, que hemos creado específicamente para lograr cambiar un poco el paradigma de lo que deberían de estar haciendo tanto los CECIRTs nacionales, sectoriales, y que también nos da muchas ideas de cómo dentro del sector privado podemos llegar a implementarlo. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarles el día de hoy. Espero que haberles cambiado un poquito la nueva visión acerca de cómo reaccionar ante el ransomware. Muchas gracias. Andrés. Muchas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias, de verdad, Moni, por haber estado con nosotros. Un gusto verte. Y aprovecho y charlo un poquito contigo Claro. en estos segundos que nos quedan. 17 segundos nos 17 quedan. segundos que tenemos para contar. Bueno, ayer precisamente estuvo un CISO en este escenario que nos estuvo contando su experiencia real
con la reacción a un ciberataque de ransomware, ¿no? Cómo tuvieron que reaccionar. Y nos decía, en ese momento, desde la dirección, me daban todo el presupuesto ilimitado que quisiera tener. Un sueño, ¿no? Que esto debería ser antes, tampoco ilimitado porque no se puede, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que entiendan, ¿no?, desde la dirección la importancia de invertir, por ejemplo, en esta respuesta a incidentes para evitar, reaccionar y responder de verdad? Mira, una de las cosas que más nos ha funcionado a nosotros es realizar estos ejercicios, estos tabletops, donde está el director general y su primera línea. No estamos buscando evidenciar un problema de ciberseguridad o un problema de TI. Estamos buscando evidenciar que ya se tienen los protocolos hoy en día. El problema que radica dentro de las organizaciones es que los directores generales o los directores piensan que el reaccionar ante un ransomware es darle clic a un botón y que todo va a regresar a la normalidad. Y que muchas veces como CISOs lo que compartimos es no va a pasar, pero puede pasar, la probabilidad es muy baja. Y entonces, al momento en que decimos que la probabilidad es muy baja, ellos lo toman como que no me va a pasar absolutamente nada. En el momento en que sucede, y con todo lo que le hemos dicho a los directores, muchas veces piensan, o les decimos el famoso, ¿cuánto tiempo vamos a regresar a la operación? ¿No? Y les decimos, vamos a regresar en 4 horas. Pues sí, son 4 horas por servidor. Si se te afectaron todos los servidores, empieza a ser serial y empieza a ser más caótico. Entonces, y esta es una experiencia muy padre porque una de las empresas más grandes de México le hicimos un tabletop y en el momento en que llegamos a algún momento donde la organización ya estaba prácticamente sin operar cerca de una semana, el director general se para y dice, Andrés, hasta aquí. Quiero tomar el resto del tiempo para platicar con mi equipo junto contigo para lograr entender qué es lo que no hemos hecho nosotros para explicarles a ustedes qué necesitan. Y fue increíble, ¿no? La verdad que sí, una gran experiencia. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado Moni. con nosotros, Andrés. Un gusto. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias.